Vamos a hablar de las dos últimas virtudes. Hemos hablado de la prudencia, de la justicia. Nos quedarían la templanza y la fortaleza. Vamos a hablar primero, son más conocidas, la templanza y después la fortaleza. La templanza es bastante evidente, que es la virtud de moderar los deseos. Por otra parte, un ejercicio constante. Tenemos deseos que necesitan medida. ¿Qué medida? La de la razón. La de la razón. Todo necesita medida, ¿eh? Hay un dicho latino que viene de los 7 sabios de Grecia: optimum modus. Lo mejor es la medida. En todo, medida. En todo, medida. Los cristianos pondríamos algún matiz, porque dice en toda medida menos el amor. Claro, el amor a Dios no tiene medida, el amor al prójimo no tiene medida. Pero todo lo demás hace falta medida. En el comer hay que tener medida. En el gastar hay que tener medida. En el beber hay que tener medida. En todas las aficiones hay que tener medida. Y medida, es importante considerarlo así, es lo razonable. Lo razonable. Es decir, lo que una persona razonable piensa. ¿Cuánto hay que comer? Pues lo razonable. Lo razonable es lo necesario pues para mantener la salud, manteniéndose en forma al mismo tiempo, sin excesos. Sin excesos. Sin excesos. De nada excesos. Nil nimis es también otra frase clásica que conecta con esta, ¿no? Nada con exceso. Nada con exceso. Claro, el mundo de los deseos es un mundo muy amplio, que comprende no solamente los impulsos instintivos que hay que moderar, el impulso sexual, el impulso a comer, el impulso a la supervivencia incluso, sino además todo tipo de aficiones. Todas necesitan moderación. ¿Cuándo, cómo, cuánto? Eso es poner medida. La medida de la razón, en todos los aspectos que nos atraen. Y que suponen, claro, el control de la razón. El control de la razón, el control de sí mismo. Si nos dejáramos llevar sin medida, pues seríamos arrastrados por las cosas y acabarían gobernándonos. Es la razón la que da el momento, la medida. Y por tanto muchas veces supone, generalmente, la parte más es negarse. Pocas veces hay que forzarse, digamos, para comer un poco más, a veces sí. O para, aquí estamos sobre todo, moderación en los deseos. Moderación en los deseos. Casi la cuestión no tiene más complicación. Aprender a moderarse, eso es adquirir la virtud. Acostumbrarse a moderarse, a poner orden de la razón, eso es adquirir la virtud de la moderación o virtud de la prudencia. No tiene más problema. La otra virtud, quizá, que es la fortaleza, merece un poquito más de desarrollo. Decíamos que la fortaleza es el gobierno del ánimo, del impulso a hacer las cosas. Y claro, esta área es un poco más difícil de percibir, porque es esa área impulsiva que se siente ante lo difícil, decíamos, es el apetito irascible, que a veces también es el enfado, el ponerse a pelear, y en general es entrarle a las cosas difíciles. Necesitamos valor. Necesitamos llenarnos de valor, armarnos de valor, si en castellano, para entrar en las cosas costosas, difíciles, en distinto grado. A veces son costosas porque nos dan pereza, a veces son costosas las cosas porque nos dan vergüenza, nos da corte, se dice, lo que otros pueden pensar, lo que otros pueden decir, se piensan los chicos, lo que otros pueden decir, lo que otros pueden pensar, nos da corte actuar en público. Bueno, pues estas son cosas, digamos, que hay que vencer. O simplemente nos da mucha pereza, porque nos da miedo. Todas estas son cosas que, claro, para hacer las cosas, para obrar con justicia, muchas veces, pues, aunque nos dé miedo, aunque nos dé vergüenza, aunque nos dé pereza, hay que hacerlo. Y acostumbrarse a hacer las cosas venciendo esto, o sea, armándose de valor, rearmándose para entrarle, pues esto es la virtud de la fortaleza. Que es en qué medida, atención, se puede gobernar el ánimo nuestro, ¿no? Estoy bajo de ánimo, o a la vez estoy con temor, o me da vergüenza, me da un poco de apuro, ¿lo podemos gobernar? Sí, en cierta medida lo podemos gobernar. Incluso en esa situación básica que es si estoy animado o desanimado, ciertamente si tengo una depresión terrible a veces no puedo gobernarlo, no soy capaz de moverme, pero en una situación normal de una persona sana tiene un cierto control sobre el ánimo. Es decir, bueno, aunque no me apetece, aunque estoy bajo de ánimo, aunque no me tira mucho esto, pero veo que lo tengo que hacer y lo hago. Eso es la virtud de la fortaleza.
Claro, el mundo clásico, que era un mundo guerrero, el mundo griego, por ejemplo, en esto veía la supervivencia de las ciudades, las naciones, vamos a decir, y claro, le daba muchísima importancia, de manera que se la ponía como la primera virtud. Nosotros hemos dicho, especialmente para un cristiano, pero para una persona sensata, la primera virtud es la justicia, evidentemente. Pero la fortaleza es muy importante, porque si no, una vida queda como con la mitad de fruto de lo que podría tener, ¿no? Si no se acostumbra a vencer estas resistencias, resistencias internas o resistencias un poco externas, o simplemente el costo de las cosas, lo difícil que son las cosas, la disposición de ánimo que no se quiere enfrentar con las cosas, ¿no? Pues hay que impulsarse para entrar en las cosas, hay que ser valiente. Se suele decir que la virtud y la fortaleza tiene como dos grandes áreas. Una que es el atacar, en este sentido, que es entrarle a las cosas difíciles. Las fáciles no tienen problema. Entrarle a las cosas difíciles, las cosas que nos cuestan, por distintos motivos. Entrarle a las cosas, eso es atacar. Y la otra es resistir, es decir, cuando hay que soportar algo difícil y pasa tiempo y hay que aguantar el soportar. Son dos áreas de la virtud y la fortaleza. Soportar sin venirse abajo, soportar sin destruirse, una situación incómoda, una situación dura, es decir, manteniendo el ánimo. Dos, atacar, resistir. Algunas características, bien, en el afrontar las cosas. Uno, ser emprendedor. Forzarse para emprender, para iniciar cosas, para llevar cosas a la práctica. Todo lo que sea afrontar siempre es vencer resistencias. Pero ser emprendedor, una gran virtud, o sea, una parte de esta virtud que uno puede ser valiente ante las diversas cosas, que dominar el miedo al dolor, al sufrimiento, a actuar ante los demás, a esta forofobia también, al actuar en público, por ejemplo. Ser valiente, echarle ánimo. O también ser, también bastante clásico, ser magnánimo, tener un alma grande, no afrontar cosas pequeñas. Vamos a hacer esto y vamos a hacer una cosita, no, hombre, no, hazlo bien, no, haz una cosa que valga la pena, no te quedes con una tontería, ¿no? Dices, vamos a poner un negocio, vamos a poner un cuchitril, hombre, pon una cosa un poco que valga la pena, ¿no? Vamos a hacer algo, hazlo bien, hazlo con un poco de un alma grande, un alma grande. Ánimo está relacionado con alma, ¿no? Una gran alma, pero un término que utilizaban, lo hemos visto en Cicerón o en otros. Luego, ser generoso, en el darse, en la propia vida, en el propio dinero, que es una manifestación de alma grande. Todo esto es ánimo grande, ser emprendedor, ser valiente, ser magnánimo, ser generoso. Y todo esto se entrena. Es decir, una persona ejercitándose se entrena. Todo esto sería el área esta de entrarle al tema, el área de atacar. Y la otra, que se entiende bien, claro, muchas veces es necesario el soportar situaciones duras, por ejemplo de enfermedad, o una situación ambiental difícil, un lugar de trabajo difícil, o una oposición, en el ambiente en el que uno está, o sencillamente una guerra, o cosas duras en la vida que se dan. Entonces, hay un ejercicio que consiste en mantener el ánimo, no dejarse desanimar, aguantar las cosas. También, a veces, una acción que se quiere llevar a cabo, a lo mejor no se consigue de un golpe, y es necesario seguir, eso se llama perseverancia. Seguir a pesar de las dificultades, seguir, perseverancia. Aguantar hasta que se lleva a término, no desanimarse enseguida, no venirse abajo porque las cosas cuestan. Bien. Y también el soportar durante tiempo se llama la virtud de la paciencia. Soportar los dolores, soportar a los demás, soportar las dificultades, todo eso es la virtud de la paciencia. Claro, por contraposición, es hábitos, contra la virtud de la fortaleza, por ejemplo, el exceso de agresividad, el exceso de genio, o tener, entonces sería el pasarse, ¿no? Y por defecto sería la pusilanimidad, la persona que se atreve poquito, ¿no? Que se atreve poquito, la cobardía, sobre todo, ¿no? El huir de los problemas. Y en el ámbito que hemos dicho de la
del resistir por la impaciencia, el venirse abajo. Pues estas son virtudes de la templanza y la fortaleza, que son necesarias también, porque uno no puede ser prudente si no controla los deseos, se lo llevan por delante, no puede decidir bien si no controla los deseos. Al final decidir ni puede ser justo, claro, si no controla los deseos. Y tampoco es justo cuando no se tiene valentía. El propio Gandhi decía que una de las características más importantes de una persona justa es ser valiente. Si no hay valentía, no se afrontan los problemas y no se resuelven bien. De tal manera que la justicia necesita mucha valentía también. Lo mismo que necesita también ser capaz de ser templado y moderado. De manera que las 4 virtudes se articulan y se defienden y se completan muy bien. Y por eso son las 4 virtudes que protegen realmente el acto libre, ¿no? La prudencia que delibera, la justicia que se determina por lo que es justo, la templanza que modera los impulsos y por tanto nos hace más libres de lo impulsivo, y la fortaleza que generalmente hay que animarla para vencer las dificultades. Todo es importante en la formación de una persona.